Sábado, ¿no? No hay problema. Sí, es correcto. ¿Mm? A ver, un momentito, quiero validar si está saliendo en el grupo. Mm, No sé por qué no sale. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya está. Bien, tengan todos muy buenas noches. Hoy estamos iniciando la cuarta edición del Club de Lectura, un espacio que creamos en el grupo de Facebook Mundo Data Center para compartir temas de tecnologías y todo lo que nos ayude a desarrollar buenas prácticas en la implementación de proyectos o iniciativas, ya sea en un data center, ya sea en un ambiente corporativo, con la miras de desarrollar soluciones eficientes, ¿no? En esta edición, en esta cuarta edición, que justamente es la edición final del año 2023, eh, contamos con la participación de un profesional destacado en el tema de la innovación y la tecnología, que voy a proceder a presentar. Se trata de Armando Balbuena Ocaña. Armando es un profesional con experiencia en las áreas de innovación, negocio y tecnología de la información, en sectores financiero, tecnológico e industrial. Actualmente es CTO en Innovaciones Tecnológicas TAMPU, asesora planes de transformación organizacional centrado en el valor del cliente y el desarrollo de los trabajadores. Es trainer y coach certificado de la Kanban University, con sede en Seattle, Estados Unidos, certificado en el sistema de producción japonés AOTS,
en Osaka, Japón, facilitador en Okaloa Flow Lab, Bélgica. Tiene experiencia en el uso del pensamiento sistémico con prácticas de Service Discovery, Service Design y otros. Candidato a Masters sin Sintai, no estoy pronunciándolo, creo, en ciencias ambientales, posgrado en redes de transmisión de datos, y bachiller en ingeniería industrial electrónica, amplia experiencia en operación y gestión de data center, servicios de voz, datos, seguridad y almacenamiento, y responsable de integraciones exitosas en el Perú y en el extranjero. Uso de buenas prácticas en Lean Six Sigma, BPM, COVID, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 y TIL, TOGAF, DevOps, Scrum y Canva. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Armando. Nosotros buscamos en este espacio compartir información con profesionales y estudiantes que nos acompañen en esta iniciativa y quisiera pues que nos compartas primero cómo has visto este año en el ámbito tecnológico y básicamente en la parte de ágiles, ¿no? Sí. Yuri, ¿cómo estás? Ante todo, buenas noches y muchas gracias a aquellos que nos están viendo directamente por la transmisión. Sí, a tu pregunta, ¿cómo hemos estado este año en la parte de tecnología, ¿no? Hoy, 2023, creo que para nadie es indiferente que el mundo está cambiando aceleradamente con este gran cambio, creo yo, de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo lo menciono hoy, lo traigo a esta conversación porque nosotros que estamos en tecnología, de alguna manera estamos, y no solamente nosotros, sino ya todas las organizaciones, no solamente las empresas, sino también las personas en su día a día están interactuando, ¿no? En una encuesta que hice hace 3 semanas en una universidad, en un grupo de pregrado, una encuesta, como se diría, a boca de urna, en la misma sala, el 100% de los alumnos de ingeniería de sistemas de esa especial facultad en la universidad, estamos hablando de más o menos 50 personas, usaban el IA en su día a día. Si estamos hablando de estudiantes de pregrado, entre 18, 19, 20 años, hoy el IA ya los acompaña. No, este no es este no es una reunión para discutir cómo se usa la IA, pero creo que así como en un momento se hablaba, hace muchos años, de que se conocía que era implícito que cualquier profesional que trabajara en una empresa tiene que saber de ofimática en ese momento. La ofimática era pues algo implícito prácticamente. Hoy ya ni se pregunta, porque aquella persona que no sepa usar Excel, Word, o Spreadsheet u otras herramientas, son prácticamente parte del día a día. Ya no, ni siquiera se preguntan porque son implícitas. La IA, como todo el mundo lo dice, y estoy seguro que va por ese camino, va a ser parte de eso. Usado y como todo el mundo hemos aprendido, ¿no? Hay cosas que las usamos de una manera y de otra manera, pero eso digamos, no desacredita la tecnología. Y acá quiero que hacer la primera reflexión, ¿no? Recordemos que la tecnología es una herramienta, por lo tanto nosotros, que somos los usuarios, ¿no? Que consumimos, interactuamos, es nuestra responsabilidad hacerlo. Y lo menciono porque justamente conectando con esta parte de la agilidad organizacional, empresarial, algo que en nuestro lado del mundo, en Occidente, de Perú, donde estamos específicamente, tenemos una cultura que recién se está desarrollando, en la cultura que hoy se llama los espacios de confianza y la parte de la tolerancia a los errores. Yo, seguramente, más o menos ahí, gracias Yuri por la presentación, yo tengo más de 50 años. Entonces, en su momento, en las áreas de tecnología, cuando empecé hace muchos años, más de casi 30 años trabajando en tecnología, de alguna manera el ambiente era muy diferente hoy al 2023. Si la tecnología prácticamente, y ya estoy hoy que estoy haciendo algunos trabajos para el Estado, me suena anecdótico porque lo veo como hace 30 años cuando las áreas de TI dependían de las áreas de administración. Hoy, en cualquier empresa privada, el área de TI es un brazo estratégico. Como le decimos, es un advisor que le debe hablar a la junta directiva de cómo van las tendencias, cómo le puede ayudar la tecnología a tomar una decisión. Hoy, justamente conectando esta parte de la tecnología con la forma de hacerlo en las formas de trabajo, de hecho, hoy se habla de las organizaciones diferentes, líquidas, es algo muy importante, pero eso también toca a nosotros como responsabilidad, como especialistas en algún tema, porque hemos muchos años desarrollado conocimiento basado en especialización.
Ahí Yuri recordaba mientras Yuri me presentaba, ¿no? Antes hablábamos de voz, datos, storage area network, fiber, seguridad perimetral, un montón de términos que hoy en día se hacen más simples. Pero se hacen más simples porque nosotros mismos, como seres humanos, desarrollamos tecnología que lo que hoy, un término que lo recuerdo y lo relaciono hace muchos años, lo que llamamos es mucho más plug and play. Sin embargo, y justo en mi presentación voy a mencionar una parte que, digamos, nos refuerza este pensamiento sistémico o el pensamiento de por qué no. Tenemos una super máquina que es la IA, que nos va a ayudar a hacer muchas cosas que ya se conocen y nos va a recordar y formar como nosotros queremos. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? Siquiera nos queda a nosotros como personas. Sí, ¿cuál es nuestra contribución? ¿No? De hecho, hay muchos debates. Entonces, justo la tecnología está ahí, ¿no? Lo quería mostrar, de hecho, con el IAO mencionar, pero también dónde quedamos nosotros. Y justamente cuando hablamos de la agilidad empresarial, hablamos cómo nos organizamos nosotros, las personas, para poder entregar una forma de trabajo donde las personas quieran seguir de alguna manera sintiéndose buenos trabajadores, contribuyendo de qué manera, ya que no haya tanta verticalidad, sea más horizontal, que se escuche la voz de todos, que llegue a todos y que todos participemos de esa decisión de la empresa. Puede sonar de repente a algunos, Armando, de repente es muy ilusorio, pero yo les puedo asegurar que cada uno desde nuestra posición técnica especializada contribuimos al propósito de la empresa. Porque justo como bien dijo Yuri, hablaba de eficiencia, yo le agregaría sostenibilidad. Hoy estamos en una época, y creo que es a todos común en el mundo, donde estamos en una crisis, ¿no? La crisis global que ahora nos afecta, así como hemos tenido un acceso rápido a la tecnología donde antes una noticia de Europa ahora nos llega en segundos a través de un tweet o lo que sea, eso también trae que estamos comunicados, estamos vinculados directamente o indirectamente. Entonces, esas crisis globales ahora nos chocan. Entonces, ojo, hoy, ahora se habla de eficiencia, pero la eficiencia siempre debe estar pensada en una decisión de un ingeniero, de un especialista. ¿Para qué? Para crear sostenibilidad. Y la sostenibilidad es justamente esa parte del pensamiento de las organizaciones que van a llevar a una visión a largo plazo y donde en la sostenibilidad van a ayudar a esta visión a largo plazo, que en el momento que tengan los buenos años, vamos a hacer una metáfora de las vacas gordas, tengo yo resguardo para poder tener en las vacas flacas. Entonces es un poco la mezcla, ¿no? De la tecnología, el contexto mundial y hoy cómo esta forma de pensar, de trabajar en equipo, con pensamiento más colaborativo, podemos llegar a estos alcances. Fue un poco larga la Armando, respuesta, perdón, Yuri, pero él no, quería. justo quería, sobre lo que estás comentando, hace un par de sesiones de este espacio, conversábamos con un amigo y colega, de Roberto, que reside en México, y él también empezó con el tema de la inteligencia artificial porque justamente es lo que es el entorno que estamos ahorita viviendo. Y yo quería preguntarte, aprovechando unos minutitos antes de empezar con el tema, este, ¿cómo ves este escenario? O sea, hay gente que le tiene un poco de pánico al tema de la inteligencia artificial, este, pero también está lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, contar con un José que tenga digamos, la capacidad de poder administrar ese periodo de las vacas flacas y de las vacas gordas en el ámbito, y siendo un país minero, ¿no? O sea, el Perú es un país que más bien la materia prima, cuando de repente la materia prima debería ser la parte intelectual, ¿no? ¿Llegaremos a ese ámbito? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu perspectiva? La innovación y todo ello. En realidad acá, yo veo, si yo tengo dos, digamos, de una menos lineamientos, ¿no? Uno de esos me trae acá, ¿no? Yo siempre digo, y aquellos que me conocen, ¿no? Sabio no es el que sabe mucho, ¿no? Sino el que aplica lo poco que sabe. Entonces, muchas personas son muy buenas, pero yo recuerdo mucho y siempre cuento esta anécdota, ¿no? Yo cuando llegué a una institución bancaria, me acuerdo de una conversación con los gerentes, me dijeron, Armando, tenemos muchos tinker, necesitamos más doer, porque todo el mundo piensa y nadie se hace. Y necesitamos un doer justamente, perdón, para los que un poquito contextualizando, en un modelo de gestión, a veces un modelo americano, se habla que hay un grupo de bastante pensadores, thinkers, conocidos, y doer ejecutores, ¿no? Para hablarlo así un poco en nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo, no? Sí, primero de que si aquella persona que, bueno, lo primero, no, perdón, regresando antes, previo a lo primero,
el ser humano siempre va a tener miedo porque es algo inherente a nuestra capacidad humana. Seguramente si ahorita todos nosotros caminamos por la calle y apagan la luz de la calle, todos nos vamos a asustar y diremos, ¿por qué nos asustamos si estamos en el siglo XXIII? Tenemos no, porque la oscuridad es algo que está en nuestro subconsciente creado como seres humanos entre miles de años. Entonces, quien diga que no tiene miedo, no voy a decirle mentiroso, pero seguramente eso es algo natural. Entonces, es natural ver que una herramienta, que cuando dicen, oye, pero esto me va a reemplazar en mi trabajo, cada vez que me acuerdo que haya las tendencias tecnológicas, y yo les puedo hacer, chicos, porque yo el 2017 me certifiqué en DevOps, me acuerdo, y en la clase había personas de 40 años como jóvenes de 25, y cuando le preguntaron por qué venían a la clase decía, porque quiero entender qué es DevOps porque dicen que me va a quitar el trabajo. Miren esa palabra, no, dicen que me va a quitar el trabajo. En pena, estamos hablando de un joven profesional, ¿no? De 27 años, 28, bueno, yo ya con 40 y tantos, no, digamos, veía claramente que esa era una tendencia que era necesaria conocerla. Pero entonces, como se dan cuenta, uno puede ir con una tendencia, siguiendo esta tendencia de lineamiento que en su estrategia va a contribuir, pero otros van porque tienen miedo o quieren conocer para saber. Entonces, un poco respondiendo directamente a la pregunta, es que número uno, eh, todo lo que respecta a cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos, tienen que empezar en el colegio, si en la primaria en realidad, y ahí cae una gran responsabilidad de los educadores de primaria, porque hoy, yo el otro día conversaba con un amigo, profesor, decía, yo creo que los primeros que no, las primeros, carreras que van a estar debajo van a ser los profesores, porque ahora hay niños que al año a sus papás le dan un celular donde tienen una máquina potente de información, donde sobra la información. Si yo imagino a un niño de 3 años llegando a un salón y diciendo, ve, y hay niños que, y sí, de hecho tengo un familiar directo, ¿no? Una sobrina, que es pequeñita, y ella ya se aburre en el colegio, porque le dicen A, B, C, eso ella ya sabe hablar y escribir con 3 años. Entonces, entonces todo el mundo dice, no, Armando, pero ojo, no estoy diciendo que no existan los profesores, sino que ellos son los primeros que van a tener que batallar con el comportamiento de la generación que tiene una forma. Entonces, si estos profesores, estos educadores no se adaptan, yo no me imagino honestamente, Yuri, cómo va a ser la siguiente generación, porque, digamos, si ya tienen información que han tenido durante 2, 3 años en un celular, así sea un juego, un video, ya saben los colores, saben el inglés y todo, van a ir a un salón a sentarse a observar algo que ellos han visto probablemente cientos o miles de veces. Entonces yo no me imagino un profesor preparado para esa cantidad de preguntas a esa cantidad de temas y otras cosas más seguramente. Entonces, lo primero es la educación. Lo segundo es, por eso es una gran responsabilidad, ¿no? La educación de cómo vamos a interactuar con eso. Lo segundo, y para acabar ahí, saliendo un momento del ámbito formativo, es en las empresas, ¿no? Hoy, como esa encuesta que les conté de alumnos, también lo he visto en las empresas, hoy, le digo este año, porque he ido presencial muchas veces a ver los proyectos durante semanas y meses, todos, sin excepción, usan ChatGPT. Y no la versión gratuita, ¿no? Sino la 4.0 que es la de paga, que le da un poquito más, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Entonces son dos, vamos a decir, vertientes o tendencias que van a construir, ¿no? Preparar a la nueva generación junto con nosotros, que todos somos la misma generación o estamos en el mismo lugar, para que pueda ir adaptándose a estos cambios que vienen, ¿no? Y de ahí, los que ya están usándolo y están explotándolo bastante, tengan conciencia de qué lo van a hacer, ¿no? A veces me dicen, ingeniero, pero ¿qué va a pasar acá? Ya digo, es muy sencillo, si tú ves a ChatGPT como un asistente personal, entonces imagínate, es como si que tú fueran dos personas, tú y el ChatGPT. Por lo tanto, desde el punto de vista de empresas, probablemente lo miren con otros ojos. Un tema de, oye, yo tengo un pago por el asistente virtual, tanto mensual, ya no, me libero de contratar a una persona, porque alguien lo puede hacer acá. Ojo con eso. Yo le digo, nuevamente, entonces, cerrando este punto, nomás para cerrar, entonces tenemos que revalorar nuestro pensamiento como personas y cuál es nuestro aporte en este contexto de innovación, la actualidad, porque si tenemos una máquina que me responde a todas las preguntas, debo preocuparme si se responde a las preguntas que yo no sé, porque entonces, ¿cuál es mi aporte? Simplemente ser el tecleador, el digitador, como antes hablábamos, para preguntar algo. No, entonces, ahí es un mensaje que yo creo, esa tendencia debemos ver hacia dónde va, ¿no? Pero también conocerla, entenderla y ver cómo la podemos aprovechar. Pero ese aprovechamiento, justamente, comencé diciendo, es una herramienta. Cómo la usa o no la usa ya depende de nosotros, ¿no? Hasta que definitivamente lo haga solo como tal.
Y bueno, dentro de la era del conocimiento en que nos encontramos pues inmersos, ¿no? Y la IA, como tú dices, potencia esos conocimientos. Armando, justamente para enganchar al tema de hoy, una de las cosas nuevas también que se están dando es el tema de la agilidad, que no es nuevo, pero como tú decías, es una evolución y en el Perú hay cosas que recién se están dando dentro de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, para iniciar el tema de fondo del día de hoy, ¿cómo es que tú ves entonces que es posible la aplicación, ¿no? De las prácticas ágiles, de la gestión de los riesgos y otros temas interesantes dentro de la agilidad? Ok, antes de dar la presentación, una respuesta en general, digamos, es que lo primero es que los riesgos, como tal, van a existir porque estamos hablando de formas de gestión del trabajo. El riesgo existe. De hecho, estuve repasando y conversando con unos profesionales y recuerdo, y ahí simplemente es un dato que no lo puedo comprobar, pero conversado con algunos profesionales de la PMO, me decían, no, algo que le falta a muchos project managers es siempre estar, que se atrasen o cambien mucho un proyecto porque no mapean los riesgos. ¿No? Entonces es como una autocrítica, ¿no? Yo le digo, pero depende del contexto, ¿no? Hay project managers que pueden tener 5 proyectos o 6 y están sobrecargados, entonces, ¿cómo voy a exigirles una dedicación, un enfoque que de repente no? Entonces, ese repensamiento justamente está basado en la colaboración, ¿no? Lo segundo, ¿no? El riesgo es tanto con agilidad o sin agilidad. Lo segundo es que las organizaciones, y para cerrar esa parte y comenzar la presentación, es que al hacer agilidad no debemos olvidarnos que debemos siempre pensar en la eficiencia y en la entrega de valor constante, lo que se denomina en inglés el value stream. Ahora, muchos hoy están reflexionando de regresar a los modelos de eficiencia que nacen en la parte de manufactura, porque estamos en época de crisis. Y eso es una reflexión, seguramente alguien por ahí me podría contradecir, pero muchas de las empresas, no puedo afirmar que todas, la primera acción que hacen cuando hay crisis es despedir personal. Es la primera acción que hacen. Y si ustedes le preguntan a un contador, le va a decir, Armando, es lo que me afecta directamente al flujo mensual y lo que me afecta directamente y lo que más rápido puedo hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo cuando escucho eso cada vez me quedo un poquito pensando, porque muchas organizaciones ponen en primer valor, dicen, ¿no? A mi colaborador, pongo Great Place to Work, trabajo en equipo, entonces es como una pequeña contradicción, nuevamente, no estoy juzgando, pero en todo caso, justamente hoy las empresas, de hecho, están hablando cómo hacemos eficiencia, con agilidad o sin agilidad, o con riesgo o sin riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis. Y si no, como bien tú dijiste, y para completar la parte, dijiste, nuestro país es un país primario, se llama, porque somos mineros, agroexportadores y pesqueros. No somos una empresa al revés, ¿no? Que sea de sector secundario, donde creemos innovación. Ni siquiera podemos crear, no podemos crear un componente tecnológico en nuestro país, un equipo, porque no tenemos la infraestructura. ¿Se dan cuenta? Entonces, y no tenemos el ecosistema, ¿no? Recordarás, yo hablaba con Yuri, que hace un tiempo mi compañía, como bien mencionó, y Innovaciones Tecnológicas Tampu, nosotros hemos creado, por ejemplo, un PDU administrable con IoT hace 4 años. Antes que, y todo el mundo, que seguramente muchos de los presentes sabrán que los protocolos normalmente de monitoreo industrial eran SCADA, BACnet, son muy conocidos, pero ahora si ustedes ven la tendencia, están yéndose a IoT y tienen protocolos, por ejemplo, como el MQTT, ¿no? Que son protocolos ya usados para el ambiente industrial un poco más abiertos. Armando, no es seguro, sí es seguro, ya está el compromiso del diseñador hacerlo, pero ahí está, si está la oportunidad, ¿no? Ahora es más accesible traer un microcontrolador a un precio más costo, un display, y donde lo podemos fabricar acá. Entonces, no es que tampoco quiera mencionar, pero sí lo podemos hacer. El tema es la decisión de hacerlo y también como gestión del negocio, si realmente va a ser redituable, ¿no? Entonces, la innovación, cerrando el mensaje, sí puede ser posible. De hecho, creo que hay más startups hoy en Perú de todo tipo, de la parte digital, pero siempre va a ser en la parte de innovación, en la parte de nuestra infraestructura, lo tangible, un poco más complicada, porque tengo competencia de otros lugares donde están mucho más avanzados que nosotros. Sin embargo, creo que es la oportunidad de hacer esa sinergia entre todos, la comunidad que quiera innovar. De hecho,
yo empecé ese proyecto con temas de sensores de monitoreo para la parte agrícola. Entonces me uní con agrícolas, con agrónomos, con biólogos, porque solamente teniendo, conociendo esta parte no lo voy a hacer. Tengo que ir a hacer equipos multidisciplinarios que de alguna manera puedan construir ese conocimiento, como tú dices, colaborativo y compartido. Si no, cada uno va por su lado y seguramente va a hacer su mejor esfuerzo, pero creo que siempre es importante hacerlo de manera comunitaria y de manera, con un objetivo, propósito común. Ok, entonces, si te parece, Yuri, comienzo con la presentación. Ahí justo nos De quedan acuerdo, unos perfecto. 25 minutos más para justo esta parte, si te parece. Adelante. Ahí se ve, Yuri, me confirmas, por favor, disculpa. ¿Se ve la presentación? Conf- Conforme, se ve entonces, ¿correcto? Sí, conforme. Ok, perfecto. Entonces, un poco, ¿qué traemos, no? Como bien dijo Yuri, tenemos tres grandes temas en esta pequeña presentación, ¿no? Riesgos, infraestructura o data center y agilidad. Entonces, si ustedes me hablan, Armando, ¿qué es lo primero o qué es lo previo? En realidad siempre, en cualquier actividad, sea infraestructura o no, hay el tema de riesgo, siempre. Entonces, de una manera, y Armando dice, oye, pero ¿cómo hago? Hago mi matriz de riesgos clásicos del PMI, ¿cómo lo hace la agilidad? Entonces, la primera contextualización acá es que el riesgo es inherente a todas las actividades que hacemos nosotros, sea tecnológica o no tecnológica. Es inherente. Simplemente que a veces por ese ejercicio práctico nosotros nos olvidamos o no lo hacemos como no. O de hecho, los que ya tienen seguramente mi experiencia y muchos de los que están escuchando esta presentación me dirán, sí, Armando, yo sigo mi protocolo de probabilidad de impacto y lo demás. Perfecto, eso está muy bien. Pero la pregunta, eso más que exigirlo, debe ser parte del pensamiento del día a día, no solamente del project manager o el líder o el service delivery manager, sino de todo el equipo. A veces también nosotros pecamos de que el que se considera accountable, recordemos la matriz, famosa matriz RACE, ¿no? RACI, Responsibility, Accountability, Consultan Informado. Creemos que el accountable, el Scrum Master, el Agile Coach, el gerente, su gerente es el único. No, todos somos responsables. Y el accountable es el que rinde cuentas sobre el tema. Entonces, la responsabilidad de identificar un riesgo, de ver cómo mitigarlo, es de todos. Lo segundo, un poco el tema de data center ahí, o infraestructura en general, hoy los data centers también han cambiado. Si ustedes vieran una foto que tengo yo hace, seguramente Yuri también que está metido tanto en el tema como yo, si vemos una foto de hace 15 años de cómo era un gabinete en un data center, cómo ha cambiado hoy día, ¿no? Están sistemas más integrados, ya son todos como le decíamos, un clúster o algo todo consolidado. Hoy es un poco diferente, diferenciar, identificar un servidor. Ya la palabra servidor hace 15 años probablemente era tocar algún hardware y ese era el servidor. Hoy probablemente ni lo veamos porque está metido dentro de un hardware donde hay probablemente 100 servidores, ¿no? Con la virtualización y más en la nube. Entonces, se hace más complejo, sí. Se hace más complejo identificar los riesgos, se hace más complejo identificar cómo puede hacer. Para eso, y quiero que regresamos al punto uno, no solamente lo puede hacer una persona, lo tenemos que hacer todos. Y finalmente, la agilidad empresarial o esta forma de pensar de la agilidad, lo que va a hacer es que nosotros podamos compartir una forma de trabajo teniendo un objetivo común, teniendo un propósito común. Y eso nos va a ayudar a poder nosotros compartir otras formas, como qué, la colaboración, no, el aprendizaje que es inherente siempre a todo, y de una manera, adaptación o iteración. Entonces, teniendo una forma de gestión del trabajo basada en la agilidad, probablemente obtenga un resultado diferente, pero es un camino que tenemos que seguir todos. Entonces, acá traje una pregunta. Miren esta pregunta, ¿no? Entonces, si estamos en Perú, mucho me acuerdo, Yuri, las primeras conversaciones de Data Center, la norma técnica, donde hablábamos de la característica especial del Perú. Entonces, por Así ejemplo, es. para todos los participantes, piensen un momentito o recuerden cuál es el lugar que conocen cada uno más alto de Perú donde hay un mini data center o un data center. Seguramente por ahí los que están trabajando en sectores
de mineros me irán armando acá, porque recuerden que las minas en Perú están entre 4.000, 5.000 metros, casi 5.000, 5.500 metros. Entonces yo tuve la oportunidad, un poco por eso traje esta pregunta, ¿y por qué Armando, no? Miren acá, este es un componente electrónico que está a 4.400 metros. Si ven esa foto ahí, si ustedes observan esa foto, es como parte de mi maestría, estuve visitando algunas, lo que nosotros llamamos bofedales, que son los lugares donde se almacena el agua en la altura. Y si ven ustedes ahí esa foto que he mencionado, y es una foto que tomé yo, por supuesto, ven las nubes, ¿no? Estábamos a 4.400 metros. Y entonces miren, ¿no? ¿Dónde llega nuestra tecnología? ¿Dónde llega? Si quienes han participado, en vez de ir armando uno, dos, o muchos seguramente en un proyecto de altura. Pero entonces es lo mismo hacer un proyecto de infraestructura en la zona urbana, en la ciudad, o hacerlo en este lugar. ¿Qué complicaciones tendríamos nosotros para instalar algo a esa altura sobre el nivel del mar? Acá no hay energía, que tiene que proveer los grupos electrógenos. Comunicaciones, tiene que ser satelital. Bueno, ahora con la llegada de estos internet de baja, que no están a la altura de los satélites tradicionales, sino baja altura, hay una accesibilidad hoy muy importante. De hecho, yo le he probado y he participado en un proyecto en el Perú de esos que me ha sorprendido la velocidad, porque antes todo lo que tenía la cobertura de cableada o de fibra microondas teníamos que ir a satelital y todo el mundo sabe el delay del satelital. Pero ahora hay satélites de baja altura, ya no están a la misma altura de satélite y está entregando un throughput y una calidad de internet mejor. Entonces, traje justamente estas dos imágenes y estas dos ilustraciones, porque hoy no solamente es un data center bonito, todos quisiéramos en la ciudad, voy, vengo, regreso, almuerzo, ¿no? Imagínense la logística, el pensamiento, la planificación para traer cosas donde tienes que llegar a 4 horas de carretera del punto urbano más cercano. Entonces, algo que me olvide, hasta algo muy sencillo como probablemente una tarjeta o un patch panel o una batería de un UPS va a ser crítico. Y para recordar todos, seguramente acá dentro del grupo Yuri hay muchos electrónicos, recordarán que los componentes electrónicos más allá de 4.000, 5.000 metros tienen otro comportamiento, porque ya están afectos no solamente a la presión, sino también a la radiación de los rayos solares. De hecho, me recuerdo mucho que hay una tesis de la Católica que tenía unos dispositivos en Puno, me parece, que los tenía evaluando para el comportamiento. Entonces, es diferente. Si nuestro país es rico, así como es rico y maravilloso, las cosas que tenemos, también es complejo. Pero igual siguen funcionando las cosas, igual necesitamos comunicación, igual necesitamos tener infraestructura, igual necesitamos que se ejecute algo, que se monitoree ahora, y traía a colación justamente con lo que hablé hace un momento. Hoy la minería, que es parte de nuestro sector primario, tiene que tener la tecnología para hacerlo, pero hay este nuevo desafío que hoy tienen los profesionales en data center y infraestructura. ¿Qué más, no? Entonces, estando entonces en ese ambiente, ¿cómo hago un plan sostenible, un plan eficiente para yo poder de alguna manera tratar una implementación tipo de infraestructura, micro data center, mini data center o data center, sostenible? Entonces, ahí seguimos lo que conocemos, pero por eso, como comenzaba al inicio, ahí es muy importante la parte de la colaboración, la parte de nosotros como equipo, lo que podamos hacer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hoy ya salió noticia hace poco, y si ustedes ven acá, así como acabo de hablar de la altura, estos famosos data centers de Microsoft, bueno, y otras compañías, de Google creo que tiene barcos, donde ellos sí se han fijado, y yo lo mencioné porque hace unos días salió la noticia, que ellos ahora por el tema de enfriamiento y los costos que sabemos están asociados al enfriamiento de equipos, todo el mundo debe saber la región 3-1, más o menos, que es muy común para efectos de diseño. Ahora, ellos lo hacen en el agua, ¿no? Y en el norte, en Inglaterra, ellos tienen ahí, si ven el documental seguramente, van a observar cómo ellos han preparado data centers para ser hundidos, ¿no? Justamente para que ya no usar ya enfriamiento, sino lo hagan en un medio natural. Y nuevamente en la búsqueda de qué? En la búsqueda de la eficiencia, en la búsqueda de la sostenibilidad, en la búsqueda de pensar de manera disruptiva cómo obtengo otras alternativas para hacerlo. Nuevamente, en la zona urbana seguramente encontraremos todos los facilities que nos piden las normas, la norma técnica, las normas internacionales. Pero ¿qué pasa cuando, si queremos solamente trascendernos en zonas urbanas, qué pasa cuando queremos pensar en otro lado? Entonces, hay una gran responsabilidad y desafío, creo que para todos que están
circunscritos en este tema de tecnología y cuando le dan la responsabilidad del diseño, le dan la responsabilidad de pensar diferente, de organizarse diferente para poder brindar una solución, porque a veces también nos acostumbramos a repetir, ¿no? Y ahí nuevamente bajo el ejemplo de la IA, si algo se repite, damas y caballeros, seguramente es muy probable que sea reemplazado, porque se vuelve un trabajo estándar. Comenzamos la sesión hablando de innovación, de creatividad. Todos tenemos esa capacidad. El tema es que cómo nosotros lo hacemos tangible. Cómo nosotros hacemos tangible el tema de una planificación teniendo en consideración una forma de trabajo ágil y teniendo como consideración los riesgos asociados a esto. Entonces, solamente pensemos, para acabar este slide acá, pensemos todo lo que los diseñadores para este data center han tenido que pensar, ¿no? El grosor del metal, la profundidad, otras variables que seguramente llevando un gabinete en una zona urbana sobre 500 metros sobre el nivel, ni siquiera lo pensamos, lo damos por hecho. Entonces, si damos las cosas por hecho, y ahí sí voy a recordar algo más de la parte del flujo de trabajo, cuando un trabajo es repetitivo y estandarizado, lo próximo que pasa es que se automatiza. Por lo tanto, nos alejamos de la creatividad, nos alejamos de la innovación, porque allá, yo hice lo mismo ya, lo copio y pego acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, no digo que esté mal, sino digo cuál es nuestro desafío que queremos tener nosotros. Por eso traje estos dos ejemplos, uno a la altura, 4.400 metros, y otro bajo el agua, porque son lugares que probablemente hoy no estamos ni siquiera pensando o no tenemos experiencia, pero les va a tocar seguramente con su desarrollo profesional, con su desarrollo a donde ustedes quieren llegar y los desafíos que ustedes quieren tener, seguro es muy probable que les vaya a tocar. Ok, entonces, ya hemos hablado que ya tenemos que la tecnología es bastante avanzada. Tenemos que mucha ayuda. Tenemos la tecnología, podemos usar ChatGPT. ChatGPT es uno, ¿no? Hay un montón de IAs que pueden ayudar. Yo creo que el otro hay una lista como 70 para diferentes cosas. Pero entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a las personas que habiendo tanta tecnología? Entonces acá traje un mensaje de la gestión, agilidad y de eficiencia, sostenibilidad, dice, ¿no? Tenemos que desarrollar líderes que involucren y desarrollen a las personas en la resolución de problemas. Esto es, no voy a decir, solamente muchos de ustedes la mando, yo también veo problemas, ¿no? Seguramente todos. De hecho, ITIL lo define hace muchos años, más de 40 años, 50 años. Tuve la oportunidad también como instructor de ITIL y certificado en ITIL conocerlo. Me dio una gran perspectiva, pero es algo que a veces no queremos hacer. En las áreas de TI, y seguramente muchos recordarán, y entre broma y mi generación, los que trabajamos en TI decimos que trabajamos 24 por siempre, ¿no? Porque por eso que todas estas transacciones que salen en la noche, en la madrugada, estoy toneando, saco mi plata del cajero a una transacción, se debe no solamente a la tecnología, sino a un grupo de personas que tienen una responsabilidad para operar, para diseñar sistemas redundantes, alternativos, para que sigan operando y ya no me salga un error a las 3 de la mañana que no está disponible algo, no. Entonces, y eso no solamente se da por copiar y pegar cosas, o ver de otro lado y replicarlas, sino se dan porque tengo que desarrollar un pensamiento de resolución de problemas. En realidad todo lo desarrollamos desde niños, desde que nos plantan un problema matemático, así como nos dice nuestro profesor. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque la condición para resolver un problema es plantear hipótesis. ¿Y cuántos de ustedes, yo les pregunto en su día a día, antes de lanzar una respuesta, plantean una hipótesis? Oye, se cayó la página web de acá, ¿qué es? Ah, creo que será la base de datos, creo. Todos creemos, pero si no tengo datos y contextos, simplemente es una opinión. Entonces tengo que evolucionar mi pensamiento, hacer mi pensamiento. Ahora, y Armando, pero sí, no, yo resuelvo problemas, siempre es perfecto. Y alguno dice, Armando, yo resuelvo todo el día. Le digo, bueno, ahí tener cuidado, ¿no? Y tener cuidado en el buen sentido y con todo respeto, ¿no? Pensar, damas y caballeros, consume mucha energía al cuerpo humano. Por eso muchas personas no lo quieren hacer, porque te agota. Si no recuerden ustedes un día de mucho esfuerzo, seguramente que han tenido, van a ver cómo que llegan a su casa a las 7 8 de la noche, cansados, agotados, a dormir probablemente, porque han tenido todo un día, diríamos, complicado o complejo, pensando muchas cosas. Miren la palabra, no somos trabajadores operativos, somos más de conocimiento,
Entonces ustedes van a darse cuenta de que de alguna manera, de que de alguna manera nosotros nos esforzamos más. Entonces, regresando a nuestro comportamiento humano, en nuestra zona de confort, normalmente no lo queremos hacer. No, que lo haga el gerente, que lo haga el líder, que lo haga el especialista. ¿No? Continuamente tratamos digamos, quedarnos en nuestra zona de confort. Entonces, acá la reflexión de la gestión de los líderes en una empresa es que desarrollen a las personas para que tengan ese tipo de lo que muchos llaman pensamiento crítico, justamente para tener esa vista panorámica del tema. Si ustedes van a hacer una auto recordación, recordarse un tema de un error que ha pasado, van a ver que muchas de las fallas son humanas. Van a recordar que muchas son de nosotros mismos. Y nadie va a echar la culpa a nadie, sino que es fruto de nuestro propio cansancio, agotamiento, fatiga, sobrecarga de trabajo. No, yo he tenido la suerte de liderar y formar parte de tantos grupos ante y tantas empresas que llegamos a una sinergia donde pasado 8 horas nos venía el otro relevaba. Porque cuando uno tiene un problema en una empresa importante, no es que me vaya a mi casa y alguien lo solucione o le pregunto a ChatGPT o a Google. Yo tengo que quedarme con el equipo ahí hasta que se solucione. Hallar la causa raíz. ¿Para qué cosa? Eliminarlo. Yo recuerdo tantas anécdotas, pero una con mucho recuerdo tengo, no sé, que hay una página web, un banco muy grande. Yo estaba en pleno familia, me llamaban, tuve que ir. 50 gerentes, ¿no? Evidentemente, porque en esa época una página web de un banco era transaccional, por lo tanto era muy importante. No podía dejarlo para mañana, no podía dejarlo para una hora después, tenía que resolverse ya. Y efectivamente, con el trabajo en equipo se resolvió. ¿Pero por qué? No, no es que diga que Armando, no. En general, todos tenemos que tener esa capacidad de pensamiento sistémico, ver el todo, no solamente, por ejemplo, en esta foto que traje acá, muy bien ordenados los gabinetes, las escalerías, ¿no? De techo. Imagínense que algo no funcione, si por eso en las normas, en todos los otros definimos, hay un montón de cosas para señalización, porque para que se nos haga más rápido identificar y resolver un problema, ¿no? Y concluyo con este mensaje, ¿no? Un data center es la convergencia de la infraestructura de uso crítico para empresas. La planificación de una actividad en el data center debe retroalimentarse con los datos y contexto, ¿no? Entonces, esta parte de acá. Entonces, datos, Armando, has hablado de datos y contexto. ¿Cómo tenemos los datos para una planificación? Evidentemente, dirán, Armando, ahí está el valor, está bien, está mal. Entonces, tenemos que tener una cultura, una forma de pensar, donde tengo que tener ese pensamiento crítico basado en el análisis. Ahora se escucha bastante posiciones de data science y un montón de cosas, pero todos tenemos que tener una partecita, no ser un experto, pero poder analizar datos. Si yo soy un experto en electricidad, saber hasta dónde va a estar mi equipo, cuál es su tolerancia a la falla, cuál es su precisión y todo lo demás para poder andar. Si yo soy un especialista en servidores o procesamiento Intel o en mainframe, debo saber cómo se comportan mis equipos. Entonces, cuando yo veo algo fuera de la tendencia, significa que eso probablemente se convierta en un riesgo y tengo que pensar en una mitigación. Entonces, acá un mensaje, por ejemplo, analizar los datos de los equipos. ¿Pero qué significa analizar? ¿Verlos? No. Ojo, y también le digo, no es sencillo. No es sencillo, no. Lo bajo en Excel, tengo 50.000 datos. No, tengo que buscar, tengo que crearme también ese comportamiento y pensamiento de cómo busco los datos. Si yo veo amperaje, si veo voltaje, si veo qué datos, cómo varían. Está, en mi dato es lo mismo cuando está con grupo electrógeno, cuando está en contingencia, cuando tiene mucha carga, poca carga. Entonces, si yo nunca he analizado datos, la primera vez que lo haga se me va a complicar. Mensaje, comencemos a tener una práctica de analizar datos. Ojo, no le digo que no lo hagan, tienen que practicarlo más. Y el contexto, ¿cómo tenemos el contexto? El contexto no es otra cosa que conocer cómo están las situaciones o los escenarios en esa parte. Entonces, no puedo ver el contexto de un data center, una infraestructura, un proyecto, estando sentado en el escritorio. Yo tengo que irme al lugar donde están. Tengo que observar, conocer e indagar. Hay yo problemas tan sencillos en general en mi experiencia que en las épocas de verano es una complicación la falla y los aire acondicionados porque funcionan más por la elevación de la temperatura general del medio ambiente. Pero a veces no nos fijamos. Ha habido hay más consumo, por lo tanto fallan más unos equipos, necesitan más mantenimiento.
Pero si solamente lo voy a tener viendo datos en un Excel o un dashboard, no, no es suficiente. El contexto para tomar la decisión es datos más contexto. Y el contexto es el lugar donde suceden las cosas, ¿no? Ir al lugar donde suceden las cosas. Visitar tu grupo electrógeno, tu sala de máquinas, tu data center, tu wiring closet, tu telecommunication closet, o el nombre que nosotros lo tengamos. ¿Por qué? Porque sin eso, acá traje una foto de un data center, de una compañía muy grande en Estados Unidos, donde estuve. Entonces, tengo que ver por qué es diferencia y cómo. De hecho, dentro de las conclusiones que voy a mencionar es, a veces nosotros decimos, tiene que estar limpio, prolijo, apagado acá, pero eso tiene un fin, no que esté limpio. Que si yo cuando entro y escucho un sonido diferente al día anterior, tengo que pensar que algo está a punto de malograrse o algo está allá. Entonces, por eso estar en el lugar no solamente es mirar, observar, escuchar e indagar. A veces son problemas tan sencillos que no nos damos cuenta. De repente, justo en el piso de arriba, si estoy en un edificio compartido, estoy en un trabajo de mantenimiento, cambio de alfombra, cambio de tubería y comienza a gotear. Nunca me enteré porque no camino, no he estado ahí, no miro, no escucho. Oye, ¿ese sonido qué es? Un martillo. ¿Quién está trabajando? ¿Se dan cuenta? El tener un plan de mitigación de riesgo no es solamente ponerlo en el papel, es aplicarlo, accionarlo. Por eso le decía, no lo puede hacer solo uno. Entonces, para cerrar ya la presentación, me quedan 3 slides nomás ahí justo para acabar en hora, ¿no? Entonces, cada cosa que veo tiene que estar pensada en cómo mejorar, adaptar y experimentar. Armando, la norma dice esto, está por acá, pero ok, la norma, como todo documento, es una muy buena intención de las personas experimentadas, pero tengo que adecuarlo a cada contexto de cada realidad. Por lo tanto, no voy a ir simplemente a decir esto está mal. Al contrario, el desafío es cómo lo adapto para que me sirva, sea sostenible y sea eficiente para lo que busca mi organización. Para que mi organización sea estable, sostenible, eficiente y siga los planes que tiene que ver. Entonces, tengo que tener un pensamiento de mejora, un pensamiento de adaptarme y un pensamiento de experimentar. Si no lo hago eso, simplemente voy a ir con los ojos con todo respeto, un auditor que dice, esto está mal, no conforme, no conforme. A veces tengo muchos conversaciones con mis amigos de los ISO. Digo, no solamente es decir que está mal, tú tienes que proponer qué hacen ellos. Y mejor es ir con un robot lo va a hacer dentro de pronto. Si voy con un checklist, digo, está mal, si es un checklist y acabó y un robot lo va a hacer más rápido. El valor de la persona es qué tiene que hacer para cambiar eso que no está conforme. Ese es el valor vamos a decir así, del consultor, del experto. Porque si solamente el valor de hacer un checklist, esto está mal, esto está bien, y armo mi plan de acción, no. Tengo que ya decirle si el valor de la persona no es un checklist que está bien o está mal o no cumple. Es guiarlo, entrenarlo para ver qué es lo que puede hacer él. Si no, mire, si no, un checklist lo va a hacer cualquiera que simplemente compara un valor contra otro. ¿Cuál es el valor del consultor? ¿Cuál es el valor del auditor? No solamente identificar. Ojo, no lo digo que esté bien o está mal, sino pensemos qué nos va a contribuir más. Un auditor que solamente me dice que está mal o alguien que me dice que está mal y cómo lo puedo mejorar. Y ya no espero un año más de un proyecto, sino algo, pequeñas mejoras hasta la sostenibilidad general. Entonces, nunca debemos hablar de las personas. Las personas deben estar preparadas y aportar con su experiencia y conocimiento. A veces también dentro de las organizaciones típicas no permitimos que todos nos den un consejo. Ah, eres proveedor. No, si estamos como un equipo de trabajo o una forma de trabajo donde todos aportamos, se debe escuchar a todos. No solamente a veces en algunas experiencias mías, solo al ingeniero o al jefe, no, a todos. Eso es parte justamente, personas que pueden participar para colaborar, para aprender y adaptarse a las cosas que quiera la empresa. Finalmente, la agilidad, como recuerden, parte de las acciones debe ser colaborar. Una de las cosas que más se complica en la agilidad, en los trabajos de infraestructura u otros, es cómo creamos ese ambiente de confianza para que después nosotros podamos colaborar. Claro, porque ojo, todos tenemos una agenda personal. Armando la buena, aquí dice de viajes, juntar plata acá, quiere que le paguen más, quiere un bono, el otro. Pero si no cambiamos esa mentalidad y nos damos una mentalidad colaborativa, de equipo, con propósito, sencillamente podemos estar juntos, pero no somos un equipo.
No colaboramos, porque cada uno tiene una agenda diferente. Cada uno tiene una agenda diferente. Entonces, un poco las conclusiones para ir cerrando, hay unos lindos equipos ahí, como tantos que me encantan, es que debemos desarrollar en general estos cuatro temas que he conversado en toda esta presentación. Personas, los procesos, el pensamiento de resolución de problemas y herramientas de cómo guiarme a ese análisis, ¿no? Claro, aunque no lo crean, eso es un sistema que si lo engranamos en un modelo de eficiencia, de gestión, de value stream o de valor para la empresa, debe estar alineado al propósito de la empresa. Sí, porque ahora unos dirán, oye Armando, a mí me han dicho que instale un servidor, un gabinete acá, todo bonito, pero no tienen ni siquiera la idea por qué la empresa. Es un objetivo de la empresa seguramente para tener una mejora competitiva de mercado, un alcance diferente, un poco sostenido ese esquema. Ok, con eso cierro, Yuri, perdón, un poco justo que para cumplir con los tiempos cierro con esto la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Armando, muy buena la presentación, gracias. En esa lámina, justo la que estás presentando, quería... eh, a, a veces te he escuchado hablar anteriormente, no solo hoy, sino antes que hemos conversado varias veces en otros foros, inclusive en otros eventos. Eh, Se habla mucho en agilidad del mindset, ¿no? De la mentalidad, de la forma de enfocar los problemas, ¿no? En una empresa, no solo en un proyecto. Pero ahora tú planteas un esquema del propósito de la empresa. Entonces, ¿cómo alinear el propósito personal? Porque en primer lugar, cada uno, bien lo has dicho, tiene su propio propósito que a veces ni siquiera alguien lo tiene claro. O sea, es su primer trabajo. Pero ¿cómo eso de alinearlo al propósito de la empresa que puede estar yendo por un camino de automatización, supongamos, ¿no? Y el propósito de la persona que, no sé, va por otra línea. ¿Cómo lograr eso en los equipos para justamente lograr lo que tú decías en antes, ¿no? O sea, voy a un proyecto y tengo que entender que debo ir al lugar para ver la problemática in situ y entender el contexto. Pero eso siempre y cuando yo esté alineado a resolver el problema de esa tarjeta que no funciona y que va a afectar a los usuarios. O sea, me identifico con la problemática del usuario, pero eso es porque de repente no estoy alineado al propósito por el cual estoy trabajando en esa organización. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible o es un ideal ese alineamiento? No, no, de hecho, la respuesta sí es posible. Y eso, el primer paso es crear el ambiente de confianza. Entonces, por eso hoy recordamos, usamos mucho la palabra líder, ¿no? Y ya todo el mundo solamente son expertos en definir qué es un líder y un jefe. Antes, tú y yo sabemos, Yuri, eran jefes, gerentes, ¿no? Ahora se habla de líderes. Y Sí. justamente la parte del líder, una de las responsabilidades es transmitir el por qué existe un equipo, si por qué tengo un equipo que se llama X y son 7 personas y definirle a ese equipo cuál es su aporte del equipo a la organización, al propósito, ni siquiera al objetivo, ¿ah? Al propósito de la empresa. Por eso si tú ves ahora muchas empresas dicen valores, principios, misión, visión, ¿no es cierto? Y eso yo siempre cuando dicto una clase de Lean le digo, eso cuesta mucho trabajo, porque es que los gerentes se sientan y definan qué es lo que quiero hacer. Si yo antes vendía chocolates, ahora quiero vender leche con chocolate. ¿Pero por Ujú, qué? ¿Por qué yo me van a comprar? Entonces, la empresa tiene que identificarse, ver qué quiere, cómo quiere ser vista, hacia dónde quiere ir y que sea comunicada a todo el personal. Entonces, el primero es que los líderes tienen una responsabilidad de primero comunicar claramente por qué ese equipo, ese equipo ágil o no ágil, área, división, dirección, unidad, existe. Entonces, ese equipo tiene que todos los días venir y saber por qué va a la empresa, si su aporte en la empresa. Entonces, lo primero es tener claro de que los líderes tienen una responsabilidad de comunicar esos propósitos. Y de ahí del propósito se van a alinear los objetivos, ujú, porque el propósito te va a llevar a los objetivos. Ah, este año objetivo será, ¿sabes qué? El año 2024 por el tema va a ser ahorrar, chicos. Piensen en ideas para ahorrar, porque está difícil el tema, ha subido la mora, no ha subido la mora, la gente no compra, entonces tengo que ahorrar. Entonces, si solamente le dejamos la decisión a los 4 gerentes o 5 gerentes de la empresa, es más complicado. Entonces, por eso ya empresas más maduras, justamente que tienen sistema de resolución de problemas, tienen momentos de sugerencias.
donde hasta el último trabajador aporta algo. Entonces, cerrando el tema, el líder, la responsabilidad es comunicar el proyecto de la empresa y hacer que el equipo tenga claro. Y, por ejemplo, en Scrum lo hacen con una Inception, en Kanban lo hacemos con lo que se llama el círculo dorado, ¿no? De por qué, para qué existo. Entonces, todos declaran como equipo por qué existo en la empresa para facilitar las operaciones 24/7, por ejemplo, para nosotros. Entonces, yo cuando veo eso, ese es como mi guía a día a día. Entonces, y eso, pero ¿cómo se logra eso aparte de la comunicación? Con la transparencia, Ujú. con la transparencia. Y es algo que de repente nuestra cultura, particularmente nosotros, que somos muy introvertidos, hay canciones que hablan de los peruanos, somos muy introvertidos y todo, entonces tenemos que, por eso que es importante el coraje, ¿no? Levantar la mano, proponer y escuchar. Acá tenemos una pregunta, Armando. Dice, para el profesional que se inicia en el mundo del data center, eh, te está preguntando, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el camino de formación? Hoy en día, aparte de título, existen certificaciones. Muy agradecido con su presentación. Así dice. Ok. Me uno, me uno. Bueno, pero a ver, efectivamente, ¿no? Hoy 2023, y nuevamente no es que, como bien dijo Yuri, nos conocemos hace mucho tiempo. Si antes nosotros mismos teníamos que desarrollar, yo lo digo antes, hace 20 años, desarrollar en base a los conocimientos, las prácticas que nos llegaban de quién? Primeramente de los vendedores de los componentes, que traían las mejores prácticas. Observamos, analizamos y lo hacen porque lo hacen, entonces copiábamos. Entonces ahí está el proceso de, por ejemplo, que se llama imitar, copiar, superar, que en japonés ese es shu harri, ¿no? Entonces, imitar, copiar, superar. Entonces, ¿qué debe iniciar? Lo primero, como no podemos ser todista, tengo que de una manera entender dónde va a estar mi posición en el equipo. Normalmente, por ejemplo, un equipo que gestiona data center, no es un solo profesional, y eso lo sabe Yuri mejor que yo, ¿no? Hay un experto en electricidad, en energía de media tensión, experto en equipamiento de infraestructura, en los facilities de aire acondicionado, ¿no? Iluminación. Entonces, seguro. Entonces, lo primero es definir, en base a mi formación, qué camino debo seguir. Lo segundo, definitivamente, es empaparse y conversar con la gente que conoce, porque de hecho las certificaciones no las tengo acá en mente todas, pero yo muchas que he usado tantas, de una manera tengo que empezar la que sugiero yo, si ya estás en una empresa, voy a poner este escenario, en una empresa donde ya tiene un data center, primero conocer qué tienes, porque tú puedes leerte el mejor manual, la mejor certificación, pero si tú tienes un micro data center, una realidad diferente, tienes que, lo primero es entender qué es lo que tienes para ver qué es lo que puedes aplicar. Entonces, en eso guiarte, porque si no también diríamos, oye, creo que hay certificaciones de todo precio y de todo costo. Primero creo que atender a lo que vas a aplicar. ¿Por qué atender a lo que vas a aplicar? Porque ahí vas a ganar experiencia. Y cuando tengas experiencia vas a poder cuestionar más en un curso o un taller que tenga más cosas. Entonces, mi sugerencia es conocer dónde me veo yo, dónde estoy o dónde me pienso estar en el corto plazo. En base a ese corto plazo, por ejemplo, es diferente ver un data center de un banco que una telco. Por lo que muchos me llaman, para empezar, el sistema y Yuri lo sabe, de energía es diferente para empezar. Entonces, ¿dónde me quiero ver? Y en base a eso, segundo paso, buscar a las personas que más o menos están en ese entorno para que con eso nosotros podamos ir tomando experiencia y conocimiento, reforzando lo que sabemos sobre ese tema. Y en base a eso, recién creo yo, en mi opinión, es recién ya buscar una formación más estricta, más dura, porque ya me va a dar más conocimiento en el campo para repreguntar y aprender más. Un estudiante que va a un curso y no pregunta nada, yo lo cuestiono, porque si voy a un curso a aprender, tengo que preguntar. Si no, ¿para qué voy al curso? Ya lo sé, ¿para qué voy? No, perdón, no estoy diciendo que se llama, sino yo lo veo así. El que va por eso se llama, ¿no? Voy a estudiar, ¿no? Soy estudiante porque siempre estoy estudiando, no porque me he matriculado a un curso, soy estudiante, ¿no? Gracias, Luis, por la consulta. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, bueno, ha estado claro, gracias Luis Nolasco, que me hizo la pregunta. Y un poquito también en ese contexto, porque justo ese tema de contexto también, ¿no? O sea, para saber qué debo, probablemente, ese contexto que tú decías, proyectarme, ver qué quiero aprender, pero, pero también las organizaciones, ¿no? O sea, el valor de la persona que has destacado bastante el día de hoy y hacia qué va la empresa
lleva a las empresas a formar a las personas también, ¿no? En torno al propósito que busca la empresa. Y en eso, ¿cómo tú ves este alineamiento en el Perú? O sea, este concepto que nos has manifestado y la importancia que debe tener claridad el propósito de la empresa, el manejo del contexto, el pensamiento crítico. El profesional en el Perú, en esa alineación, en lo que tú has podido percibir, ¿cómo estamos del 0 al 10? Déjame pensar en un número, pero lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, desde el 2014 que comenzó los temas de la agilidad, de hecho yo que tuve mi primer contacto en el 2014, hay un cambio diferente, ¿no? Sí, esta parte de escuchar a todos los miembros. No digo que antes no se escuchara, sino que darle esa oportunidad de escucharlos a todos. Por eso hay mucho el coraje. Si me reflexiono de 2014 a hoy 2023, y viendo justo hace un par de semanas hubo un evento donde mostraron muchas estadísticas de Perú y la cantidad de equipos ágiles, creo que hoy podemos decir que el gran trabajo de los Scrum Master, los Kanban Master, los Lean Agile Coach y todos los demás han contribuido al menos en muchas de las empresas en este país a difundir ese tipo de cosas. Porque justamente ellos en ese camino de facilitadores, de coach, de entrenadores, han ido llevando lo primero que entiendan, ¿no? Porque lo primero que buscan es el famoso, la entrega de valor al cliente. Y a Ujú, veces nosotros, como estábamos en TI hace muchos años, y por eso les contaba también una parte de la presentación, en muchas entidades de gobierno, todavía las áreas de TI forman parte como un área de apoyo entre la área de administración, es como comprar una computadora. Pero hoy ujú. en las empresas top o en las empresas que tienen un cambio y se adaptan también, tienen un asesor, un advisor de TI, justamente para que los alinee qué puede usar en el mercado que tenga una solución para que pueda alinearse o ser diferente a los demás. Entonces, en ese valor entre 1 al 10 hoy, y vamos a hacer un poco un alcance de, por ejemplo, unas 20 o 30 empresas en el Perú. Yo he tenido contacto, perdón, voy a hablar por los contactos, las empresas que estoy yo, que son más o menos 15 y 17 en el tema de la agilidad, entre 15 y 20. Yo podría decir que hoy todas esas, porque ya muchas de ellas ya están con sus propias áreas de entrenamiento, con su propia fuerza. Entonces, yo le diría tranquilamente que están en un más de 8, ¿no? En un más de 8, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen sus propias áreas, tienen su proceso de aprendizaje, capacitación ya corriendo y practicado durante al menos más de un par de años, ¿no? Entonces, eso se ve de una manera, la madurez que ya van adquiriendo con esos conocimientos para alinear justamente esto importante, ¿no? La entrega de valor al cliente a través del propósito de la empresa. Gracias, hermano. Bueno, y para terminar, no sé si nos puedes dejar algunas ideas centrales de acuerdo a tu visión y también tomando un poco lo que preguntaba Luis hace un momento, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que le falta al profesional de data center o de infraestructura para llegar a desempeñarse mejor en estos criterios o principios de la agilidad? ¿Qué cosa es ese diferencial, ese gap para tener proyectos e iniciativas, inclusive las operaciones, de una mejor forma, entregar ese valor que las organizaciones necesitan de nosotros? Bueno, yo creo tres aspectos que hoy podríamos de una manera nombrar dentro de esta presentación, ¿no? Lo primero es que crear este ambiente de confianza en el equipo, sea de infraestructura o desarrollo, para que de una manera ellos sientan y puedan comunicar transparentemente las cosas. A veces, y lo voy a hacer un ejemplo tan sencillo, ¿no? A veces, dentro del equipo puede haber un padre joven, una madre joven, que por temas de esta falta de nuestra propia cultura de no comunicación, ser muy transparentes, no lo comunicamos. Entonces, un detalle tan sencillo como estar ocupado por un tema personal hace que el equipo pueda tener un pequeño altibajo. Por lo tanto, ese círculo de trabajo en equipo se puede debilitar si nosotros no somos transparentes. El primer mensaje es que tratemos de ser transparentes siempre. Digo tratemos porque no es sencillo. Nuestra cultura de desconfianza, peor hoy en este día, nos hace que no seamos abiertos. Pero preguntémonos si el equipo donde trabajo ya hemos llegado a esa madurez para ser más abiertos. Después de la transparencia, va a tener, segundo, es tener una comunicación clara, ¿no? Una comunicación clara, a veces nuevamente también por nuestra propia cultura, decimos, oye, no, todo el mundo sabe que yo tengo mis hijos en el colegio y yo salgo de vacaciones, la quincena de diciembre. No hay que dar nada por hecho, no hay que dar nada implícito, hay que comunicarlo. Señores, este año yo quiero tomarme 15 días de la quincena de diciembre, o quiero estar con mis hijos, hay algún problema, ¿cómo coordinamos? Puede ser menos.
No sencillamente, a veces, justamente en esa conversación de transparencia, la segunda parte es la comunicación clara, los acuerdos de equipo. Si no dicen, no, no, mi jefe es Yuri, mi jefe es Armando, yo le digo, no. Entonces, ¿por qué estamos? Porque somos un equipo. Somos un equipo porque compartimos las mismas responsabilidades, las mismas dependencias. Si no, simplemente somos un grupo de personas que orgánicamente pertenecen a un equipo, pero no son un equipo, no son un equipo. ¿No? Y el tercer último punto definitivamente influye la organización. ¿Cómo está la cultura? El ejemplo de los gerentes. Como tú dijiste, ya están maduras, pueden preparar. De hecho, las compañías más grandes en Perú tienen su propia universidad corporativa. Y yo un día pregunté hace muchos años por qué hay una universidad corporativa. Por un hecho muy sencillo, de que los cambios son tan rápidos y la academia no logra sacar un curso que requiera. Por lo tanto, la propia empresa tiene que crear su propio conocimiento que requiere para ser competitivo y adaptable, ¿no? Entonces, el tercero es la cultura de la empresa que debe fomentar, no solamente mostrar un papel en una página web, sino en cada comportamiento de los líderes, de los C-levels u otros, manifestar ese comportamiento para que apoye a que todo el mundo sea transparente, comunique bien y todos vayan camino. Desde comunicar bien cómo van los objetivos, malos o buenos, para que podamos llegar a ese objetivo común que nos proponemos como empresa, Yuri. Gracias. Una última preguntita, por favor, Armando. Acá Luis nos está compartiendo, dice, en mi posición me inicié de manera empírica en el rubro del cabello estructurado, tanto de cobre y fibra, sin saber las normas. En el transcurso de los años he ido llevando cursos como capacitación, también en las partes técnicas y teóricas del cableado. Llevo desarrollando lo aprendido para una empresa integradora de servicios donde el mismo me ha permitido ganar experiencia, ya que el cliente es distinto al igual que su red. Dice, hay para quienes no consideran la parte física, modelo OSI capa 1, como pilar fundamental de la red. Gracias y muy claro en sus respuestas. Es una reflexión que nos hace el camino que ha Uy, tenido Luis, ¿no? no, perfecto. Y le voy a contribuir justamente, Luis, y te voy a dar un ejemplo de hace, estamos en año 23, de hace exactamente 22 años. Yo me acuerdo en una empresa bancaria que trabajaba yo, invirtieron en un nuevo AS400. Para los que recuerden, un AS400 es un mid-range, ¿no? Recuerden que un servidor es un microcomputador, un AS400 es un mid-range y un computador es un main. Un poco para hacer un resumen de toda la historia tecnológica. Entonces es un equipo que vale millones, definitivamente. Y me acuerdo que todo habían preparado, y se habían olvidado, así un poco, para que veas que somos también compañeros de las mismas vicisitudes y experiencias de la vida, Luis, de lo más importante, cómo se conectaba la red, la fibra óptica para la SAN y el cableado. No querían poner un cable como antes, tender entre dos puntos y nada más. No querían hacer cableado estructurado, te hablo hace 22 años, recién estaba emergiendo en Perú. Entonces, yo le dije, oye, invertimos X millones de dólares en esto y no podemos invertir esta X cantidad mínima para ponerle un faceplate, un buen patch panel, etiqueta, un buen patch core, elaborar una marca reconocida, de cobre y de fibra, etiquetado. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros con los gerentes o líderes, valorizar, ¿no? De hecho, me has hecho recordar, yo todas mis clases que empiezo de resolución de problemas en tecnología, empiezo con el modelo OSI, las 7 capas. Porque, y yo les digo, no, el modelo OSI hasta ahora funciona. Cuando no funciona ya no enseñaré, pero si alguien que trae gente y no conoce el modelo OSI es como si no conociera cómo teclear un número en la computadora. Tiene que conocerlo, porque ese es el medio hasta hoy en día de cómo se comunican los elementos tecnológicos. Entonces siempre yo recordaba en mis clases, recuerdo, digo, son 2 edificios para mí, que el piso 7 tiene que bajar al uno, va al otro uno y sube al piso 7, le digo. Así es tu comunicación, ¿no? Me has hecho acordar, gracias Luis, pero es así, ¿no? Es nuestro trabajo darle la importancia y responsabilidad junto con otros componentes, porque también hay que tener claro algo, damas y caballeros, ¿no? No todos los gerentes saben todo, entonces nuestra responsabilidad también es comunicar claramente. El señor gerente, han comprado esto, necesitamos esto y vale tanto, porque esto nos va a ayudar a esto, esto, esto. Algo que también me he percatado es que muchos técnicos se quedan en la parte técnica. Yo mis primeros business case que hice el año 2004, todo el mundo me decía, hay que cambiar la central, vale 5 millones. ¿Y por qué hay que cambiarla? ¿Por qué hay que cambiarla? Si no tenían un argumento de negocio, ¿no? Yo me acuerdo porque fui capacitado en Business Case, me enseñaron, yo tampoco sabía, y yo era el que hacía los Business Case de tecnología, me hacía como 50, aprendí bastante, y hasta ahora lo uso, porque el Business Case es una herramienta de lenguaje del negocio. Recuerden que las empresas existen porque tienen que ganar, las empresas no existen porque simplemente existen.
Las empresas existen porque tienen que ganar, y si no ganan, no tenemos trabajo ninguno o los que están en esa empresa. Perdón, Yuri, solo completar esa reflexión de Liz, ¿no? Gracias, Armando. Armando, para cerrar yo, sé que tú estás también liderando cursos. ¿Cómo te podrían ubicar las personas si quieren alguna asesoría en ese tema de ágiles que están, o sea, hay tanta información que a veces también uno tiene que saber administrarlo y qué mejor que recurrir a fuentes confiables, ¿no? Para entender y como preguntaba Luis en antes, tener un derrotero, ¿no? Hacia dónde ir, ¿no? Ah, gracias, Yuri. Bueno, acá presento este slide. Yo estoy como Armando Barbono Caña en LinkedIn. Si no, no tengo problema. Como bien ahí, yo soy CTO de Innovaciones Tecnológicas Tampu. este, la web de Tampu. O si no, o por un mensaje en LinkedIn, siempre respondo. A veces me muero un poquito, pero encantado yo de colaborar siempre con la comunidad. De hecho, y ahí también publico los cursos, pero sí, en realidad siempre, así como hoy, Yuri, estoy atento a ayudar a toda la comunidad en general de profesionales de nuestro país y otros países para que podamos seguir desarrollando, ¿no? Porque, como digo yo, ¿no? Sabio no es el que sabe mucho, sino el que aplica lo poco que sabe. Puedo leer 500 libros, saber miles de cosas, pero si no aplico, creo que ahí queda mi conocimiento. La idea es aplicarlo siempre, ¿no? Gracias, Armando. Bueno, ahí están las coordenadas de Armando. Se pueden ubicar en LinkedIn también. Y bueno, con eso estamos cerrando la presentación. Y gracias, Armando, por tu tiempo. Ha sido muy valioso para todos nosotros. De todas maneras, si por ahí queda alguna pregunta en el tintero, ya te lo traslado, corro traslado, que lo dejen en los comentarios. Y, y bueno, y gracias por tenerte aquí y quizá más adelante hayan otras oportunidades, otras consultas, porque este tema es dinámico, también van habiendo cambios, ¿no? Y, y con esto estaríamos cerrando con todo el grupo las actividades de este Club de Lectura el año 2023. Ya nos encontraremos el próximo año con más novedades. Gracias, Armando, gracias a todos por su participación. Gracias a ti, Yuri, y a todos. Buenas noches y que pasen unas felices fiestas. Gracias, igualmente.